Buenas tardes, estamos esperando a que los chicos de la asignatura de plan de negocios se conecten a la clase de la semana número 3. Vamos a esperar a que los chicos se conecten.
Hola Carmen, ¿cómo está? Buenas tardes. Inge, buenas tardes. Voy a esperar unos minutitos a ver si es que se conecta Mauricio, ¿ya? Listo, listo, Inge.
Bueno, Gaby, en vista de que no se conecta Fabricio, vamos a empezar la clase. Hecho. Listo, Inge. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre los recursos humanos y estudio organizacional. Bueno, en la clase anterior, Gaby, habíamos hablado un poco sobre lo que es el diseño de las operaciones y todas estas cosas. Y obviamente dentro del diseño de operaciones nosotros habíamos identificado que parte del diseño de las operaciones nosotros íbamos identificando cuáles son los actores, cuáles son los recursos humanos que nosotros vamos a necesitar dentro de la organización, ¿cierto? Y de hecho, cuando nosotros hablamos justamente de esta parte, efectivamente nosotros tenemos que generar un estudio organizacional. Fíjense en que como nosotros hemos venido trabajando a lo largo de todo a lo largo de todo este ciclo, eh, hemos venido abordando cosas y temas que ustedes y productos que incluso ustedes muy posiblemente dentro de toda la carrera han venido desarrollándolo de una manera aislada. Y fíjese cómo esta asignatura de plan de negocios va recogiendo todos esos productos, va recogiendo todas estas situaciones para plasmarlo como un resumen dentro del plan de negocios. Sin embargo, este plan de negocios lo que tiene que estar es abarcado, apalancado, si se lo quiere ver de esa manera, a partir de estos otros subproductos, como quien dice, ¿sí? Uno de estos subproductos es justamente los recursos o el estudio organizacional, hablando desde los recursos humanos. Entonces, el objetivo de esta semana es de que ustedes puedan analizar la importancia del plan de recursos humanos en la elaboración de un plan de negocios, en donde nosotros tenemos que identificar las funciones, la estructura organizacional y las estrategias de inducción, capacitación y evaluación del personal. ¿Sí? Ustedes ya recibieron, de hecho, una asignatura de gestión de talento humano, si no me equivoco, ¿cierto? Carmen, Sí, Inge, sí, Inge. ¿ya? En esta asignatura, ¿qué nomás abordaron? Oh, ya ni me acuerdo. Ya ni se acuerdan, ¿ok? Van a tener que recordar esta asignatura porque, claro, yo voy a tener que resumir todo lo que ustedes visualizaron, o vieron o trabajaron en todo un ciclo en una semana. De hecho, en dos encuentros, ¿sí? Entonces, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que justamente ustedes se recuerden un poco cuáles son esas estrategias de inducción, de capacitación, de evaluación del personal que nos permite justamente garantizar el desempeño eficiente y el logro de los objetivos empresariales, ¿sí? Entonces, esto ustedes lo vieron en gestión de talento humano, ¿sí? Y entonces ustedes, como les digo, no es algo nuevo que ustedes están visualizando, ¿ok? Entonces, en función a eso, nosotros en primera instancia tenemos que hablar de la importancia del recurso humano. Cuando hablamos de la importancia del recurso humano, nosotros estamos visualizando en la diapositiva tres factores principales, ¿cierto? Que las personas son clave del éxito empresarial, que el recurso humano de calidad puede ser una ventaja competitiva y que es esencial desarrollar un plan de recursos humanos bien estructurados. Carmen, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué las Porque, personas, en primera instancia, por qué las primeras son, las personas son clave en el éxito empresarial? porque nosotros así podemos medir el desempeño, digámoslo así, ¿no? Y mejorar en donde se esté desempeñando la persona. Pero medimos el desempeño de quién, de la persona o de la organización. O sea, sí, sería de la persona. ¿Ya?
Pero entonces, y si visualizamos o generamos en este caso esta visualización del desempeño de la persona, ¿estamos o no estamos hablando también del desempeño de la organización como tal? También, ¿Por qué? porque ahí dice que, o sea, dice, no se ve, pero ahí decía que, decía que es, o sea, sobre el éxito empresarial. O sea, es para que tenga éxito la empresa, digámoslo así. Ya. Y es que y es que es así, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de esta situación, estamos visualizando que en primera instancia nosotros habíamos desarrollado un plan de No se marketing. ve, Inge. Está Ahí negra está, la pantalla. No, está negra. ¿está negra? Ahí, ahí. Ok. Ujú. A ver, a ver, déjeme un segundo. No sé si es que ya está mejor. Sí, ahí sí se ve, Inge. ¿Seguro? Sí, ahí sí se ve. Ya. Ahí, no, ahí se ve negra. Sé qué es lo que anda pasando con... No sé si usted le ve en la parte de arriba, ahí ya. Se pone como la pantalla negra. Así está bien, Inge, porque usted le hace así y se hace una barra negra en la parte de arriba. Pura Sam.
Ya estamos visualizando, ¿no es cierto, Carmen? Sí, sí, Ya, sí. perfecto. A ver, estábamos hablando sobre las personas, ¿no es cierto? ¿Por qué son las personas clave dentro del éxito empresarial? Y estábamos hablando de alguna manera de que dentro de lo que hemos estado trabajando y dentro de incluso del desarrollo del APE, ustedes ya desarrollaron un plan de marketing, ¿cierto? Ya aprendieron a desarrollar un plan de marketing, no solamente con esta asignatura, sino ya desde otras asignaturas como tal. Y también, como le había mencionado la clase anterior, habíamos también hablado sobre el plan de operaciones. Y es que es importante de que a partir de todas estas cosas, había mencionado en el momento de que estábamos analizando el objetivo general de la semana, ¿no es cierto? De que es muy importante de que nosotros empezamos a trabajar con el tema de recursos humanos. ¿Por qué? Porque son la clave del éxito empresarial. Y esto es básicamente producto de que, porque las personas son clave porque son las principales funciones que se requieren en el negocio, ¿sí? Hay que identificar adecuadamente cuáles son las habilidades, los conocimientos que cada persona va a fungir dentro de la organización. Y esto lo vamos apalancando desde el plan de operaciones que habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? O la semana anterior. ¿Sí? Y claro, una vez que identificamos esas habilidades, esos conocimientos, nosotros también podemos empezar a determinar o que empezamos a llegar a observar cuáles son esos cargos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos cargos que nosotros tenemos que ir identificando, ¿no es cierto? Que son los que realmente de alguna manera van a permanecer dentro de la empresa y que van a aportar a las operaciones, que van a operar al desarrollo, al éxito empresarial, ¿sí? Entonces, es importante de que nosotros vayamos identificando esto y es por eso que las personas son clave para el éxito empresarial. Ahora, decimos y mencionamos también que es un recurso humano, que un recurso humano de calidad puede ser una ventaja competitiva. ¿Por qué puede ser una ventaja competitiva, Carmen? Porque hay, nosotros, por ejemplo, podemos contratar empleados, personas capacitadas, ¿no? Motivadas, comprometidas con el trabajo, con el cargo que se va a desempeñar. Ya. Y claro, sí, efectivamente. En el momento de que nosotros vamos a contratar, ojo con lo que usted mismo acaba de decir, cuando nosotros contratamos una persona para nuestra organización, tenemos que contratarla en función de que cumpla un perfil profesional, un perfil de puesto, como se suele decir, ¿no es cierto? Y esto básicamente, ¿por qué? Porque van a existir puestos claves que de alguna manera nos permiten diferenciarnos como empresa, como organización, como emprendimiento, mil disculpas, de las demás, de las demás, o de la competencia como tal. Entonces, esas políticas, esas estrategias, de alguna manera nos ayudan a administrar los recursos humanos. Y cuando hablo de políticas y de estrategias, hablo justamente de lo que habíamos visto de alguna manera en la parte del objetivo de la selección, la capacitación, la evaluación, ¿no es cierto? Es por eso que mencionamos de que es esencial desarrollar un plan de recursos humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a generar o a denominarnos ya como empresarios, ¿sí? Dentro de los emprendimientos nosotros tenemos que identificar que cada puesto va generando una determinada acción, cada persona va generando una determinada tarea dentro de la organización, ¿sí? Y existen una infinidad de tareas, como por ejemplo el tema de de coordinación, el de supervisión, y a partir del de supervisión incluso pueden generarse otras adicionales como asignar responsabilidades a diferentes tipos de actividades y adicionalmente medir esos resultados que nosotros vamos buscando dentro de todas las acciones que se van desarrollando dentro de la organización. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo justamente de evaluar a los trabajadores. Y en el momento de que nosotros evaluamos a los trabajadores, nos va a permitir, ¿no es cierto?,
desarrollar o elaborar esos manuales de procedimientos administrativos que nosotros vamos a poder ir generando o que nosotros podemos ir identificando con respecto a a todas las cosas que nosotros tenemos, ¿cierto? Y justamente estos son los elementos del plan de recursos humanos, ¿sí? La identificación de las funciones requeridas y de las habilidades necesarias. ¿Por qué tenemos que identificar estas funciones? ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para identificar estas funciones requeridas y esas habilidades necesarias, Carlos? Recuerde un poquito de gestión de talento humano. A ver, ¿cómo era la pregunta, hija? ¿Cómo hacemos o cómo identificamos esas funciones requeridas dentro de la organización y esas habilidades necesarias que tienen que tener esas funciones que nosotros estamos identificando? Porque nosotros así, por ejemplo, optimizamos del talento, ¿no? Tenemos el aumento de la productividad, la reducción de la rotación, el desarrollo profesional. Ya, sí, pero hay algo más se nos está quedando ahí, Carmen. Lo que le estaba preguntando es cómo podemos identificar justamente estas funciones que nosotros que estamos teniendo dentro de la organización, dentro del emprendimiento como tal. ¿Cómo identificamos esas funciones? ¿Cómo identificamos las funciones? Ujú. Porque Cuando nosotros hablamos, tenemos porque tenemos, por ejemplo, el análisis de la estructura organizacional, creo que se llama. correcto, Tenemos la descripción también de los puestos, tenemos exactamente. los, tenemos el análisis de los procesos. Co- Correcto. De Eso, ahí nace, ¿no es cierto? De ahí nace, es decir, nace de ese estudio organizacional. Y ese estudio organizacional está apalancado del plan de operaciones, del plan de marketing, porque ahí nosotros vamos identificando qué es lo que son, cuál es el recurso humano que nosotros estamos necesitando dentro de la organización. Y claro, una vez que nosotros identificamos esas necesidades, también tenemos que identificar cuáles son las habilidades que cada una de esas funciones o de esos puestos dentro de la organización son las necesarias o los mínimos requeridos para poder llevar a buen puerto nuestro negocio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo identificamos esas habilidades? es que nosotros analizamos las actividades ¿Ya? y así nosotros podemos, o sea, alcanzar, digamos, los objetivos estratégicos que tenemos en la empresa, ¿no? Ujú. ¿Ya? Pero, ¿cómo formalizamos esta parte, Carmen? ¿Cómo podemos formalizar todo esto? ¿No? Estas habilidades, ¿sí? Que están justamente o dependen justamente de estos cargos, de estas tareas especializadas, ¿sí? Nos permiten, las podemos formalizar a través de algo que se conoce como el perfil de puesto, ¿sí? Mm. Ahí es en donde nosotros identificamos y mencionamos o formalizamos cuáles son las habilidades que debe tener la persona que va a ocupar ese cargo, o esa tarea, o va a realizar determinada acción dentro de la organización. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si mi emprendimiento, mi negocio es de una panadería, yo puedo contratar a un carpintero para que trabaje dentro de la panadería haciendo pan, No, pues, ¿no es no, cierto? pues sí. Ah, entonces, ¿qué tipo de personas tengo que contratar para la panadería? Panaderos, maestros, artesanos, creo que se llaman artesanos en el área de la panificación. Bien,
¿no es cierto? O chef, Alguien sí, que tenga conocimientos de pastelería, que tenga conocimientos de panadería, etcétera, 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 ¿sí o no? Entonces, sí. esas son o no son habilidades que nosotros identificamos dentro de nuestro negocio. Ujú, sí. Perfecto. Y claro, o sea, y sí, pues, ¿no? También podemos llegar a tener los famosos aprendices, pero eso ya eso forma ya parte luego, o empieza a funcionar, o empezamos a tener ese tipo de personas, una vez que ya nuestro negocio está funcionando como tal. Pero para arrancar, nosotros necesitamos establecer claramente cuáles son esos. Personas profesionales que dominen el tema para nosotros poder alcanzar el éxito también. Correcto. Entonces, fíjese que eso lo vamos formalizando a través de lo que se conoce como el perfil del puesto. Entonces, me adelanto un poco a la tarea de esta semana, porque en esta semana ustedes van a tener que van a tener que cumplir con o sea, van a hacer dos tareas, de hecho, la tarea de la semana 9 y la tarea de la semana 10. ¿Y por qué van a hacer las dos tareas y no les activé directo la tarea de la semana anterior? Porque de alguna manera va a ir van de la mano. Vamos a seguir obteniendo o vamos a seguir trabajando con los emprendimientos que hicieron dentro del APE, del primer parcial, y vamos a darle continuidad a ese emprendimiento. Entonces, la tarea de la semana anterior, sí, la tarea de la semana 9 es identificar o generar justamente ese plan de operaciones, en donde estructuramos o donde generamos específicamente o detallamos específicamente cada una de las operaciones que nosotros necesitamos para nuestro negocio como tal. ¿Ok? Y de ese plan de operaciones nace este estudio organizacional. ¿Sí? Por eso es lo que le decía va de la mano. Porque a partir de ese plan de operaciones, ustedes van identificando esos puestos claves y diferenciadores con respecto al mercado, con respecto a la competencia como tal. Y esto, a su vez, nos permite desarrollar el organigrama empresarial. ¿Sí? ¿Ok? Y Ujú. entonces, la tarea de esta semana es a partir de la generación del estudio del plan de operaciones, ustedes desarrollan el plan organización, realizan el estudio organizacional con toda esta identificación de los elementos del plan de recursos humanos y van a generar tanto el organigrama empresarial como los perfiles de puesto que ustedes necesitan dentro del emprendimiento. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que generemos esas políticas de gestión del talento, ¿sí? Estas políticas de gestión del talento humano van a estar apalancadas, y es por eso que yo les decía que ustedes van a tener que recordar y revisar los apuntes de la asignatura de gestión de talento humano, porque dentro de esa asignatura ustedes debieron haber generado políticas de gestión de talento humano o manejan ya temas de gestión de talento humano en donde ustedes generan el perfil de puesto, establecen como política cuál es el criterio, cuál es la metodología para la selección de personal. Perdón, y que se me salió. Hasta, sí, yo me di cuenta. Yo hablando como loco solito. Pero tiene la pantalla negra y ya se fue. Otra vez está negra la pantalla. Ajá, sí, verá, verá. No, ahorita no está. Pero usted le da clic y se abre una pantalla negra encima de la pantalla que ya está ahí debajo. Ah, era porque estaba, en este caso, ahí estaba puesto para aceptar el ingreso a la sala. Ah, ya. Sí, ya, pero ahí está. No sé qué le anda pasando el Zoom, las últimas actualizaciones del Zoom anda haciéndole Mandan loco. bien. Sí, anda haciéndole loco. No sé hasta dónde me alcanzó a escuchar, Carmen, por favor. Sí, estábamos en los puestos claves. Ve.
No, ve, mentira. Estamos en lo que dijo que teníamos dos tareas que hacer y entonces las dos van de la mano. Ujú. Ya. El plan de negocios, sí, el plan de negocios, el plan operacional. No, El plan operacional va identificando los procesos y cuáles son las personas que van involucradas en cada uno de esos procesos y eso nos permite o forma parte o nos da el pie para establecer justamente este estudio organizacional. Dentro del estudio organizacional ustedes van a tener que desarrollar el organigrama empresarial y a partir de ese organigrama empresarial van a tener que generar las políticas de gestión de talento humano. Dentro de las políticas de gestión de talento humano, ustedes van a tener que desarrollar lo que ustedes ya aprendieron dentro de la asignatura de gestión de talento humano, en donde ustedes van especificando o van definiendo cómo van a desarrollar el proceso de selección de personas, ¿sí? El proceso de capacitación del personal, el proceso, segunditos, sí, lo que tenemos aquí, ¿no? El proceso de selección, el proceso de inducción, de capacitación y de evaluación, que son los pilares fundamentales dentro de la gestión del talento humano, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que definir esas políticas de gestión del talento humano. Claro, como estas políticas o como esto de aquí nos va identificando, nos va mostrando cuáles son los perfiles específicamente que nosotros hemos determinado dentro del organigrama empresarial, ¿sí? Ustedes para generar estas políticas tienen que definir también los perfiles de puesto de cada una de las personas que están involucradas dentro del negocio, que es lo que habíamos empezado a hablar dentro de las funciones y habilidades necesarias. ¿Sí? Con estas habilidades, con estos perfiles de puesto, ustedes pueden empezar a trabajar en el presupuesto de remuneración. ¿Sí? Entonces ya empiezan ustedes a tener una idea de cuánto se necesita para planilla de trabajo, ¿sí? Para la planilla o para la nómina, como se suele decir, que los gastos que ustedes van a necesitar. Y fíjense cómo estamos atando absolutamente todo, ¿no es cierto? Desde el estudio de mercado, desde el plan de marketing, desde el plan de operaciones, desde la planificación estratégica, cómo nosotros estamos abarcando todas estas cosas, todos estos planes que nos van a permitir desarrollar el presupuesto de remuneraciones. Y claro, justamente la semana que viene vamos a abordar y vamos a trabajar muchísimo en la presupuestación, ¿sí? Y de hecho, de aquí en adelante, casi hasta el final del ciclo, vamos a trabajar en temas financieros, y ahí va a complicarse un poco el tema, porque vamos a hablar, vamos a hacer las proyecciones, vamos a hacer el tema de puntos de equilibrio, que justamente vamos a hablar entre la semana 11 y la semana 12. Entonces, en la semana 11 y 12 vamos a hablar sobre temas de costos y temas de presupuestaciones, ¿sí? Y esto a la larga nos va a permitir establecer nos va a permitir generar el proyecto como tal. Y a su vez, y ahí sí, a partir de hecho, en la semana 11 ya vamos a empezar a trabajar en lo que es el PAE, que ya es el armar el plan de negocios como tal. Y claro, el plan de negocios, como les había mencionado de alguna manera, es un resumen de todos estos planes que nosotros hemos venido trabajando a lo largo de todo el ciclo. ¿Sí? Entonces, ¿está claro, Carmen, lo que a dónde queremos apuntar? Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Preguntas hasta aquí, Carmen? No, como usted dice, tenemos que revisar la materia pasada, ¿no? Todo lo que es talento humano para poder recordar más que todo. Ujú. ¿Ya? Dentro de las funciones y responsabilidades, Carmen, dentro de esta diapositiva tenemos algunas cosas, ¿no? Que
dentro de los recursos humanos y el estudio organizacional, nosotros vamos identificando cuáles son las funciones y responsabilidades que habíamos llamado también un poco en la diapositiva anterior. Y es que justamente estas funciones y responsabilidades nos va a permitir facilitar, o nos va a facilitar en este caso la coordinación de tareas, nos permite también supervisar el trabajo y establecer controles, nos asigna responsabilidades y mide resultados y nos permite evaluar el desempeño de los trabajadores. ¿Y cómo hacemos todas estas cosas? Con lo que le había mencionado anteriormente, con el plan de políticas de gestión del talento humano, ¿sí? Y en este caso, o en función a esto, ¿sí? Voy a compartir con usted, el tiempo que nos queda, un video que vamos a observar. De hecho, Listo, Inge. déjenme 2 segundos. Soy el profesor ¿Sí se escucha? Sí, Inge. Ya. Pilas con este video. Este es cortito, de 9 minutos. Augusto Ramírez. Voy a explicar en este video la importancia del estudio organizacional en la formulación y evaluación de proyectos, al igual que los aspectos legales. Este estudio es muy importante porque permite a la gerencia tomar las decisiones y organizar todas las funciones de todas las áreas organizacionales. Espero les guste. A continuación, explicaremos la importancia del estudio organizacional en la formulación y evaluación de proyectos, al igual que unos aspectos legales. Por definición, la organización como parte... Deme un segundito que el Fabricio está pidiendo el link. ¿Qué tal? Listo, Inge. Terminamos el semestre. Dije. Ya vamos a terminar el semestre y recién está pidiendo el link. Yo tuve que aprenderme la clave y el link ya tengo en el Zoom. Ya está, suficiente. Ya solo ingreso por ahí nomás. del proceso administrativo responde al ordenamiento de los recursos y actividades de la empresa para facilitar el logro de los objetivos propuestos. Cuando se trata de elaborar y evaluar proyectos, la función de organización cumple un rol importante para definir e identificar la construcción de la estructura del proyecto, sus funciones, las responsabilidades y sus aspectos legales. El objetivo general del estudio organizacional es presentar en forma ordenada y explícita todas las actividades a desarrollar en el proyecto. Como objetivos específicos podemos mencionar los siguientes: ordenar las actividades de la función de producción para optimizar la administración de los recursos que va a disponer el proyecto, realizar una planeación financiera estratégica que maximice el valor o la riqueza del proyecto, organizar en forma detallada las actividades relacionadas con la gestión de personal y el desarrollo organizacional, identificar los procedimientos administrativos y su aplicación para la realización del proyecto. Dentro del estudio organizacional, entonces, es importante llevar a cabo este proceso porque es el cual le permite a la gerencia empezar a tomar decisiones, plantear las decisiones, hacer la planificación. Hemos insistido mucho en las características de un buen gerente que debe apropiarse del proceso administrativo, de estas etapas de planeación, organización, dirección, control y evaluación. Entonces, el estudio organizacional permite a la gerencia planificar las decisiones que va a tomar. Tiene algo también muy importante y es que se define la misión, la visión y los valores corporativos del proyecto para que más adelante sea convertido en una realidad y sea una persona jurídica que maximice el valor o la riqueza de su empresa en el mercado.
Podemos definir algunos conceptos básicos de la misión, como que es la que describe el motivo o la razón de ser de la organización, de una empresa o de una institución. Se enfoca en los objetivos que debe cumplir hoy en el presente. Debe estar definida de manera precisa y concreta para guiar al grupo de trabajo en el día a día para que esto se cumpla. La visión marca una meta, marca un propósito, una meta final hacia donde quiere llegar la organización en un periodo de tiempo, en un futuro, hacia dónde es que quiere llegar. Por su parte, la misión es el camino a través del cual los miembros de la empresa, del proyecto de la organización harán realidad esa visión a través del cumplimiento de los objetivos. La visión empresarial, entonces, es la capacidad de proyectar el futuro de la empresa. Es un concepto declarado que indica hacia dónde se va a dirigir la organización o el proyecto en el largo plazo. Y los valores son los que identifican a este proyecto, a nuestro proyecto, con los demás, dependiendo de su visión, dependiendo de su misión, de la manera en cómo se redacte y se apropie y se siga con el largo trabajo del día a día, pues se pueden cumplir esos objetivos y tener siempre como bandera los valores corporativos de la organización, que son los que le permiten al equipo directivo empoderar a sus colaboradores. A continuación, presento un gráfico donde están las diferentes áreas, el área de producción, el área de finanzas, área personal, área de mercado y ventas, y dependiendo del tipo de organización o tipo de proyecto, si es industrial, comercial o de servicios, es la relación que tienen las áreas con los diferentes tipos de empresas. En cuanto a las instancias legales, son parámetros establecidos para el funcionamiento de los establecimientos de comercio y están definidos por la Ley General de la Nación y el Ministerio de Ambiente, Vivienda, Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. Para esto se requiere pues, el registro mercantil, la matrícula mercantil o renovación de la sociedad, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, certificación de industria y comercio, certificado de compatibilidad de uso, impuesto a la renta y complementarios, otros impuestos. Recordemos que dependiendo del tipo de organización que se quiere crear, asimismo son los compromisos tributarios. Entonces, en síntesis, el estudio organizacional es una etapa dentro de los proyectos de inversión muy importante porque es el que organiza toda la planeación estratégica, es el que organiza todas las funciones de la organización, de lo que se va a llevar a cabo, del cumplimiento de metas, del cumplimiento de objetivos. Es importante también porque es aquel donde se define la relación de todas las áreas funcionales de la organización. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales del área de talento humano, del área de mercadeo, del área de producción, del área de contabilidad y finanzas, del área de calidad? Es en esa etapa del proyecto donde se definen las funciones, los perfiles, los cargos que se requieren, cuáles son las actividades que deben cumplir dentro de la organización, cronograma de actividades donde se definen las metas. Entonces, es un estudio muy robusto que se debe tener en los proyectos, donde está centrada todo lo que tiene que ver con la planificación. Va directamente relacionado también con todas las áreas funcionales, porque cada área funcional dentro de la organización, dentro del proyecto, tiene unas metas, tiene unos objetivos por cumplir en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, dentro del estudio organizacional, con un buen cronograma de actividades, se puede hacer seguimiento a todos estos propósitos que deben decantar en la generación de valor de la organización, en la rentabilidad del proyecto, en la maximización de esa riqueza. Todas estas decisiones son las que van a regresar en su compensación convertidas en efectivo para que el proyecto sea un proyecto rentable, sea un proyecto viable financieramente. Por eso de aquí la importancia de seleccionar también un buen equipo de colaboradores, personas que estén dispuestas a servir, personas que estén dispuestas a entrenarse, personas que estén dispuestas a aprender, que tengan mente abierta, que se dejen formar dentro de la organización, dentro del proyecto. Entonces, aquí se requiere esa interacción de todos los perfiles que pueden ser parte de una organización. El proyecto permite
soñar cómo quiero que mi empresa sea y de esa manera planifico las decisiones. Entonces, el estudio organizacional con sus aspectos legales me permiten también aterrizar esa idea de negocio y convertirla en una realidad. Dependiendo, como lo mencionaba hace un momento, dependiendo del tipo de organización, asimismo son los compromisos legales, los tipos de contratación. No es lo mismo contratar personal a término indefinido, a prestación de servicios, a término por actividades, ¿cierto? Entonces, todo esto implica unos compromisos de tipo legal que también pues van a repercutir en los estados financieros. También, dependiendo de la planeación que se haga en el estudio organizacional, asimismo también se establecen unas metas financieras que más adelante pues las vamos a explicar en más detalle en el estudio financiero y en el estudio de evaluación financiera. Pero desde aquí es donde se centran las decisiones que se van a tomar. Por eso la importancia de crear la misión, la visión y esos valores corporativos. Que esto sea el efecto de cómo la alta dirección, cómo la alta gerencia toma ese tipo de decisiones, cómo involucra a las personas del proyecto para que todos se pongan la camiseta y trabajen por esos objetivos propuestos. Tiene una responsabilidad enorme en esa planificación y es que es hacer sentir a los colaboradores como parte de la empresa. Muy bien, espero que les haya gustado esta explicación. Muchas ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron, chicos? Buenas tardes, profe. Buenas noches. Hola, Pablo. Buenas noches. Ya terminamos la clase. Sorry, profe, es que recién estoy en mi casa. Bueno, la última parte vi de las áreas de que hablaba de administración, de finanzas, que se iban organizando ahí. Ya. A ver, Fabricio, le pongo en contexto. En esta semana estamos abordando sobre los recursos humanos y el estudio organizacional. Y la clase anterior, o la semana anterior, más bien dicho, habíamos hablado y habíamos analizado el tema operacional, ¿no es cierto? Habíamos hablado del plan operacional. Y es por eso que no les había activado todavía la tarea, porque la tarea que ustedes van a desarrollar va a estar en dos partes. En primera instancia, el tema de, yo ya les había dicho pues, la clase anterior de que vayan ya investigando cuáles son, cómo vayan definiendo cuáles son los procesos operacionales que ustedes van a tener dentro de las organizaciones en función al mismo proyecto APE que ustedes ya trabajaron en el parcial anterior. Entonces, con el objetivo de darle continuidad, ¿sí? Y habíamos mencionado de que a partir de ese plan de operaciones ustedes iban identificando cuáles son los recursos humanos que ustedes van a tener con los cuales van a tener que contar dentro de la organización o dentro del emprendimiento. Y en esta ocasión y en esta semana que estamos hablando sobre los recursos humanos y el estudio organizacional y la estructura organizacional como tal, nos permite identificar ahora sí ya claramente cuáles son los perfiles de puesto que nosotros tenemos y a partir de esos perfiles de puesto nosotros también tenemos que desarrollar esas políticas de gestión de talento humano. Y conversando un poco con Carmen, había mencionado y había dicho de que en esta situación ustedes van a tener que recordar, recoger apuntes de lo que ustedes visualizaron, estudiaron en la asignatura de gestión de talento humano, ¿sí? En esta asignatura, ustedes supongo que debieron haber observado, debieron haber trabajado en estas políticas de gestión. Y estas están especificadas o generadas especialmente en definir adecuadamente los perfiles de puesto, en identificar adecuadamente cuál es el proceso que ustedes tienen que seguir dentro del proceso de inducción, ¿sí? Cómo definir el proceso de capacitación, el proceso de reclutamiento. Dentro del proceso de reclutamiento está el tema de definir específicamente los perfiles de puesto, ¿sí? El tema de reclutamiento, inducción, capacitación
y evaluación, ¿sí? Y claro, hay otra lista adicional que también es el tema de incentivos como tal. Pero estos de aquí, bueno, ya a la larga esos podemos generarlos o podemos establecerlos después, ya una vez que arranca el- el negocio como tal. Pero lo que sí es importante es establecer específicamente cómo va a ser el proceso de reclutamiento. Y eso forma parte de las políticas de gestión de talento. Entonces, en esta semana y a partir de todo lo que ustedes identificaron, de los procesos que ustedes identificaron dentro del plan de operaciones, ustedes generan este proceso o este plan de estructuración organizacional, en donde van a definir el organigrama de la organización, ¿sí? O el organigrama del emprendimiento, del negocio. Van a definir los procesos que habíamos mencionado a través del reclutamiento, la capacitación, del proceso de reclutamiento, capacitación y evaluación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que van a tener que desarrollar, Fabricio. Y el video que estábamos observando es justamente indicando o nos hacía mención de cuán importante es justamente establecer una buena estructura organizacional, porque habíamos mencionado con Carmen de que esta estructura organizacional es muy importante, es también un pilar fundamental dentro de la planificación del negocio. ¿Por qué? Porque esto también nos permite establecer o nos permite identificar claramente y proyectarnos también claramente cómo va a irse desarrollando o cuáles son los costos que vamos a tener para el tema de nómina, ¿sí? Cuánto vamos a gastar en personal. Y algo que mencionaba en el video que también es muy importante, hay que, para hacer todas estas proyecciones de nómina, nosotros tenemos que tomar en consideración aspectos legales, ¿sí? Y dentro de los aspectos legales, especialmente acá en el Ecuador, nosotros tenemos que cumplir con todas las normas y leyes, ¿sí? Al revés, todas las leyes, normas y acuerdos que están relacionados con temas laborales, como por ejemplo el Código del Trabajo, por ejemplo, temas de los servicios, que fuera el caso de ser una institución pública, ¿cierto? Porque para los servicios es para el servicio público, pero para la parte privada especialmente está especificado o está tipificado o está reglamentado a través del Código del Trabajo. ¿Sí? Entonces, a través de todo el cumplimiento de toda esa normativa, ustedes también van identificando, ¿sí? ¿Cuáles son las características, cuáles son los aspectos legales que tienen que tomar en consideración? Y esto también es muy importante porque, como les había mencionado, tenemos que cumplir con impuestos, con temas de seguridad social, porque independientemente de que sea o no una entidad pública o privada, tiene también que cumplir con temas o con la normativa que está establecida o reglamentada a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas son las que nosotros tenemos que ir identificando claramente. Sí, Carmen, ¿está claro lo que les acabo de mencionar? ¿Está claro o no está claro? Sí, Inge, sí. Sí, sí. Eh, Perfecto. Listo, chicos. Bueno, ustedes, vamos a quedarnos hasta aquí por el día. Voy a dejar la grabación.